Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver ahora el tema funciones crecientes y decrecientes. Vamos a recordar la definición de función creciente y decreciente que ya conocíamos para un intervalo S, donde para todo x1 y x2 con x1 menor que x2, decíamos que la función era creciente siempre que f de x1 sea menor que f de x2. Y decíamos que la función era decreciente siempre que f de x1 sea mayor que f de x2. De estas definiciones se desprende que la función va a ser creciente o decreciente en un punto si es que ese punto es interior a un intervalo donde la función sea creciente o decreciente. Y en un intervalo abierto, cerrado o semiabierto, hablamos de que f es creciente en los puntos interiores del intervalo, pero no en los extremos del intervalo. Por ejemplo, en esta función, que es una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Si analizamos el intervalo menos infinito 2, la gráfica de f se va hacia abajo, es decir, que decrece en menos infinito 2. Y desde 2 en adelante, la gráfica se va hacia arriba, la función crece desde 2 hasta infinito. ¿Y qué estaría pasando en x igual a 2? No hay ni crecimiento ni decrecimiento, ya que 2 no pertenece a un intervalo en el que la función tenga un único comportamiento. Veamos este otro ejemplo. A lo largo del intervalo menos infinito 1, la gráfica se va hacia abajo, la función es decreciente, y desde menos 1 hasta infinito también. Pero mucho cuidado, que no digo que decrece en todo su dominio, porque si este fuese x1 y este fuese x2, no cumple la definición de función decreciente. En este otro caso podemos ver que g crece en menos infinito 0 y en 0 cerrado infinito, es decir, desde aquí en adelante. De nuevo, hacemos la aclaración que g no crece en todo su dominio, ya que si este fuese x1 y este fuese x2, no cumple la definición. Veamos una observación. Si una función es creciente o decreciente en un intervalo, también es creciente o decreciente en todos los intervalos semiabiertos o cerrados que estén incluidos dentro de ese intervalo abierto. Y esto nos va a dar la pauta de poder hablar de crecimiento o decrecimiento en los extremos de un intervalo semiabierto o cerrado. Veamos, por ejemplo, esta gráfica. El dominio de esta función, a infinito. En el intervalo AB, la gráfica crece. En el intervalo BE, la gráfica decrece, F decrece, perdón, y desde E en adelante, F vuelve a crecer. Entonces, si ahora miramos qué es lo que pasa en el intervalo cerrado AB, podemos ver que la función crece en ese intervalo cerrado, pero no puedo decir nada en x igual a A y en x igual a B porque no están contenidos en un intervalo abierto que contenga a este intervalo cerrado. Sigamos analizando ahora cada uno de los puntos que tenemos marcados. En x igual a A entonces no crece ni decrece, lo mismo pasa en x igual a B. En x igual a C sí podemos hablar de decrecimiento debido a que ese valor es un punto interior al intervalo BE, que es el intervalo en el cual la función es decreciente. Lo mismo nos pasa en x igual a D, pero ya en x igual a E tenemos un cambio. Antes de E la función era decreciente, luego de E crece. Y en x igual a G está contenido en el intervalo donde la función era creciente, por ende f crece en x igual a e. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar todo esto con la derivada de una función? La derivada va a ser una herramienta que nos va a ayudar a determinar si una función crece o decrece sin necesidad de tener la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque conocemos que si la derivada existe, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x f de x. Si miramos la gráfica que estábamos analizando recién, vean las tangentes que están pintadas de verde. La pendiente de esas tangentes es positiva porque tiene inclinación hacia la derecha. ¿Y en qué intervalos está pasando eso? Donde la función crece. La pendiente ahora de las tangentes que están marcadas con lila es negativa. ¿Y en qué intervalos está pasando eso? Donde la función decrece. Intuitivamente podemos ver entonces que derivada positiva implica que crece, derivada negativa implica que decrece. Vamos a ver entonces un teorema que nos va a permitir precisar esto. El teorema 1. ¿Qué nos pide este teorema? Que la función sea
derivable en un intervalo abierto a b. ¿Por qué derivable? Porque vamos a ir a mirar el signo de la primera derivada. Si esa primera derivada es positiva para todos los x pertenecientes a intervalos, vamos a poder asegurar que la función crece en ese intervalo. Si la primera derivada es negativa para todos los x pertenecientes a ese intervalo, vamos a decir que f decrece en ese intervalo. Y por último, si la primera derivada es igual a 0 para todos los x de ese intervalo, x será constante en el intervalo abierto a b. Mucho cuidado que estas relaciones no son válidas en el sentido inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que yo conozco es que f crece o decrece, no va a implicar que la primera derivada sea positiva o negativa. Entonces, si el dato es el signo de f', puedo asegurar crecimiento o decrecimiento de la función. Ahora, si el dato es crecimiento o decrecimiento de f, no puedo asegurar nada. Miremos este ejemplo, una función cúbica. Conocemos que esta es su gráfica y es creciente en todos los reales. Sin embargo, ¿qué pasa en x igual a 0? Hay una tangente horizontal. Entonces tenemos una función que crece en x igual a 0 y sin embargo su primera derivada no es positiva ahí. ¿Por qué? Porque vale 0. Veamos otro ejemplo. En este caso también tenemos una función creciente en todo su dominio. ¿Y qué es lo que está pasando en x igual a menos 1? Hay tangente vertical, y si hay tangente vertical, ¿qué pasa con la primera derivada? No existe. Entonces tenemos función creciente en x igual a menos 1, y sin embargo la primera derivada no es positiva, sino que no existe. Ahora analicemos qué pasaría en un punto x igual a a. La definición de vecindario AH nos lleva a que trabajemos en un intervalo, y el teorema 1 estaba definido para un intervalo, entonces lo podemos extender al vecindario AH y enunciar ahora el teorema 2, en donde vamos a ponerle de dato que f es derivable en un vecindario AH. ¿Para qué? Para saber que si la primera derivada es positiva respecto de A, vamos a poder asegurar que f crece en A. Si la primera derivada en A es negativa, vamos a poder asegurar que f decrece en A. Pero si la primera derivada es igual a 0, no vamos a poder asegurar nada respecto del crecimiento o decrecimiento de la función, por lo que vimos recientemente en los ejemplos. En el teorema 1, si agregamos ahora la condición de continuidad en un intervalo cerrado a b, obtenemos el teorema 3, que además de la condición de derivabilidad, nos agrega la condición de continuidad en el cerrado. ¿Para qué? Para que las mismas premisas del teorema 1 ahora nos permitan concluir sobre el intervalo cerrado cuando verificamos que se cumple la condición de continuidad. Veamos algunos ejemplos. En el caso de G, podemos ver que el dominio de G es el conjunto de los números reales. Que la derivada de G será e a la menos x por menos 1. Esta derivada podemos asegurar que es negativa en todos los reales. Por el teorema 1 podemos afirmar entonces que G es decreciente en los reales. Miremos qué pasa con f. Esta primera derivada es mayor que 0 para todos los x pertenecientes al intervalo 1 infinito. ¿Qué conclusión podemos obtener entonces? Por el teorema 1 podemos afirmar entonces que f es creciente en un infinito. Lo comprobaremos en las gráficas. Acá tenemos la gráfica de g, que es decreciente en todos los reales, y la gráfica de f, que es creciente en el intervalo 1 infinito, tal cual lo dijimos previamente, sin necesidad de haber hecho la gráfica. Y observemos dónde la primera derivada es igual a 0 o no existe. Estos puntos tienen un nombre especial, se llaman puntos críticos del dominio de una función. Y su definición es la siguiente. Se dice que C
perteneciente al dominio de f, es un punto crítico del dominio si y solo si la primera derivada de c es igual a 0 o no existe la primera derivada. Algunos ejemplos gráficos de puntos críticos pueden ser estos, donde la primera derivada valga 0, tangente horizontal, donde la primera derivada no existe, tangente vertical, tangentes laterales que no sea única entonces, porque no existe una única tangente, o falta de continuidad en el punto C. Todos estos son ejemplos gráficos de puntos críticos del dominio. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función y conocemos que el dominio de esta función será el intervalo menos 1 e infinito. Para calcular los puntos críticos del dominio necesitamos ver donde la primera derivada valga 0 o no exista. Entonces calculamos la primera derivada. Ahora vamos a escribir el dominio de esta primera derivada. ¿Cuál va a ser el dominio de esta primera derivada? Esta primera derivada estará definida en todos los reales menos el 0, pero como salía de esta función cuyo dominio era menos 1 infinito, el dominio de f' será entonces el intervalo menos 1, 0, unido 0, infinito. Vamos a analizar ahora los puntos críticos buscando aquellos valores que hacen que no exista la primera derivada o que hacen que la primera derivada valga 0. Este primer grupo de valores va a salir de comparar estos dos dominios. Vamos a buscar los x que están en el dominio de f, pero no están en el dominio de f'. ¿Quiénes son? X igual a menos 1 y x igual a 0. Y ahora vamos a buscar qué valores hacen que la primera derivada valga 0. Podemos ver que esta expresión se hará 0 para un x igual a menos 1 o x igual a 1. Este valor no puede hacerla 0 ya que no pertenece a su dominio. Por lo tanto, nuestros puntos críticos serán los tres que hemos remarcado y podemos escribir el conjunto de puntos críticos. ¿Qué utilidad van a tener estos puntos? ¿Por qué conviene buscarlos? Porque en la práctica lo que vamos a hacer es, al dominio de f, lo vamos a analizar para encontrar los puntos críticos y luego ubicar esos puntos dentro de ese dominio para determinar intervalos de análisis. ¿Por qué intervalos de análisis? Porque el teorema 1 nos decía que el signo de la primera derivada nos permitía concluir respecto del crecimiento o decrecimiento. Pero no podemos buscar en todos los reales qué signo tiene la derivada. Entonces, esos intervalos de análisis nos servirán para encontrar los intervalos de crecimiento o decrecimiento utilizando el teorema 1. En nuestro ejemplo, ya teníamos el dominio de la función y su derivada. ¿Cuál será el análisis que haremos entonces? Al dominio de f, que era el intervalo menos 1, infinito, lo vamos a partir de acuerdo a nuestros puntos críticos y vamos a armar intervalos de análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esos intervalos? El signo de la primera derivada. ¿Cómo haremos este análisis? Buscando un punto de prueba. Por ejemplo, entre menos 1 y 0, un punto de prueba puede ser menos un medio. ¿Qué signo tendrá esta derivada para ese valor menos un medio? Tengamos en cuenta que este denominador tiene este cuadrado que lo hace siempre positivo, con lo cual el numerador será el que nos va a dar el signo. Cuando x toma el valor menos un medio al cuadrado quedará un cuarto positivo, que en raíz cúbica de un cuarto será un valor menor que 1 y por lo tanto esto quedará de signo positivo. De 0 a 1, por ejemplo, un medio volverá a darnos signo positivo y de 1 a infinito, por ejemplo, 2, cuando pongamos aquí un 2 al cuadrado será 4, raíz cúbica de 4 es un número mayor que 1, por lo tanto será negativa. Ya conocemos entonces las conclusiones del teorema 1 y podremos escribir, como tenemos una función que es derivable en el intervalo menos 1, 0 y su primera derivada es positiva, f crece en menos 1, 0. Lo mismo está pasando en 0, 1. Y f decrece en 1, infinito. ¿Qué podemos asegurar aquí? Como además f es
continua en x igual a 0, podemos afirmar directamente que f crece en el intervalo menos 1, 1. Esto pudimos hacer un análisis de manera analítica sin haber realizado la gráfica de la función. Lo corroboremos en nuestra gráfica. Podemos ver entonces que la función crece de menos 1 a 1 y decrece de 1 a infinito, coincidente con nuestro análisis analítico. Con esto finalizamos esta parte y nos vamos preparando para el tema valores extremos.